Y aunque este encuentro pudiese ser más afortunado, pues eso es lo que hay hoy en día, doctora Cecilia López. Buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Doctora Cecilia López, una persona como usted que tiene un conocimiento tan profundo de la situación del agro y de muchas otras cosas, ¿qué piensa de la particular situación que afrontamos a esta hora hoy? No, mire, no podemos seguir de crisis en crisis. No, el impacto de lo que está sucediendo es muy grave en momentos muy difíciles para la economía, en el ánimo de la población. Sí, yo creo que lo que está pasando es una reacción muy fuerte que está teniendo una consecuencia muy grave, pero sinceramente, después de tantos años de estar en el gobierno, creo que el gobierno tiene que aprender a negociar. Obviamente él dice que hay que subirle el precio, pero es que negociar es una de las habilidades que tiene que tener el gobierno porque los costos son muy altos. Y obviamente aquí se necesita generosidad de las dos partes. Y yo sí creo que el gobierno tiene razón, pero ha podido negociar esto de otra manera. Es que si no, mire, está medio país paralizado. Todos estamos sufriendo las consecuencias, todos. Inclusive, mire, a mí me pasa, tengo familiares en mi casita de Tabio, aislados, no hay forma de salir. O sea, yo creo que aquí se necesita, como digo, conciencia de las dos partes, de lo grave que es lo que está pasando, pero yo sí creo que el gobierno tiene que aprender a negociar, a usar su poder para que no lleguemos a estos extremos, y el resto de actores tienen que ser más generosos y entender que el país es mucho más que sus propias necesidades. Sí, doctora Cecilia, mientras vamos con nuestros compañeros, quiero preguntarle lo siguiente, porque lo que hemos escuchado ayer es que una fórmula, entre comillas, Colombia para la CPM, para que no se cobre según, digamos, la cotización internacional, si entiendo bien el asunto. ¿Puede ser esa la solución para no afectar los intereses, particularmente de los transportadores y después de ellos, de los de todos nosotros? Mire, yo no soy una experta en este tema y por eso no me atrevo a opinar. Yo lo único que creo es que una de las artes del Estado es negociar, ¿sí? En este caso, el gobierno tiene en sus activos una realidad, y es que el costo de mantener un subsidio a un insumo tan importante ha sido muy alto para el país. Yo no sé cuál es la solución, pero lo que yo sí sé es que no se pueden llegar a estos extremos. Tiene que haber, el gobierno tiene que ver en general, y no me refiero solo a esto, tiene que tener la credibilidad y la fuerza suficiente para que cuando se siente a negociar tenga poder, pero también tiene que tener capacidad de convencer. Es que a mí me aterra lo que está pasando, se lo digo ahora, no sé cuál es la solución, yo no conozco, no tengo los elementos, pero todo esto se ha debido prever porque ellos sí anunciaron el paro desde antes. A mí lo que me aterra es la incapacidad de las dos partes de entender el costo infinito que le está pasando a la sociedad colombiana este paro. Doctora Cecilia, integramos a nuestros compañeros de Cali y Medellín. Inicialmente, Andrés Muñoz en Cali. Doctora Cecilia López, usted como una mujer, como exministra de la cartera agraria y que estuvo tan cerca del presidente durante tanto tiempo, ¿usted lo conoce? ¿Usted cree que el presidente va a sentarse a negociar este tema o va a hacer fuerza y va a mantenerse su posición llevándonos a un abismo en este paro? Mire, la verdad es que yo estoy muy sorprendida porque este no es el presidente con quien yo trabajé 8 meses. El presidente ha tenido un cambio, a mí me tiene muy sorprendida, un cambio se ha radicalizado muchísimo, pero el hecho de que ayer ya entrara en la negociación cuando él fue tan duro desde el principio con los camioneros, ayer me muestra que él se está dando cuenta del costo infinito que esto está teniendo, ¿sí? Y ahí se nota que los ministros de este gobierno no tienen ni la experiencia ni la fuerza para manejar paros. Mire, los que hemos sido ministros durante mucho tiempo con muchos gobiernos, sabemos que es muy difícil situaciones como esta para poder negociar, pero hay que tener mucha experiencia.
Yo creo que aquí hay una combinación de cosas, pero al presidente ya le tocó meterse. Y el presidente va a tener que evaluar cómo lograr un equilibrio, porque es que 2 días más de esta situación, eso, el daño para el gobierno, pero más importante para los colombianos es infinito, y eso le pasa una cuenta de cobro a un presidente que ya tiene un porcentaje de opinión negativa muy alto. Entonces, ayer cuando lo vi que entraba a una reunión con este grupo, pues aunque fuera solo con el gobierno, demuestra que está aflojando un poco, que su posición al principio fue muy dura contra los camioneros, imagino que con razón en cierto sentido, pero ignorando que finalmente el gobierno tiene que sentarse a negociar. Vamos a ver si hoy logran un acuerdo. Yo creo que los camioneros están sintiendo la presión de un país que los está criticando, porque es que a todos nos está afectando desde el punto de vista familiar, niños enfermos, ancianos alejados. No, todo esto es terrible. Y el presidente sabe que el costo para él y para su gobierno es infinito. Entonces, yo tengo la fe de que ambos sean conscientes de que o llegan a un acuerdo o el país les va a pasar factura de cobro a los dos, tanto al gobierno, al presidente, como al gobierno de los camioneros. Doctora Cecilia, vamos con nuestra compañera Jen Pedraza desde Medellín. Adelante, Jen. Doctora Cecilia, ¿qué tanto afectaría la canasta familiar si el paro se extiende y no llegan a un acuerdo? Pues mire, el impacto es evidente. De nuevo va a ser el sector agrícola uno de los grandes afectados. Miren lo que está pasando con las exportaciones. Se están perdiendo compromisos de llevar a puertos. Entiendo que en el caso del banano ha sido evidente, pero puede pasar con el aguacate, no sé con los cafeteros cómo estará, las flores. Pero por otro lado, la comida. Es que eso es lo que más me preocupa. Estamos hablando de productos perecederos, ¿sí? Y estamos hablando de transporte de animales. No, esto no aguanta, mejor dicho. El costo va a ser infinito, y aquí el sector agropecuario es uno de los grandes perjudicados con este proceso. Eso termina afectando la inflación que no logra ceder, que ha bajado muy poco, que sigue siendo muy alta. Esto va a tener un impacto muy grande. Acuérdense que los alimentos, sobre todo para los sectores más pobres que gastan el 60-70% de sus ingresos en comida, el impacto en precios de inflación, si esto se demora y se siguen perdiendo las cosechas porque no se pueden transportar o porque se dañan en los camiones, la SAC lo dijo ayer, el costo es infinito. El problema, por ejemplo, de no poder alimentar a las aves, de no poderles llevar comida a los cerdos, al ganado. No, la leche, a mí me tiene muy preocupada lo de la leche, que este gobierno no ha hecho lo que siempre se ha hecho en todos los gobiernos cuando hay abundancia de leche. Siempre el gobierno ha comprado leche para distribuirla entre los niños y los ancianos, que no es una solución permanente, pero por lo menos se mantiene un ingreso mínimo y se le da leche a sectores que tienen muy poco acceso, que ojalá fuera permanente, pero bueno, eso no se ha hecho. Y a estos lecheros, ayer oí que ya no les están recogiendo la leche. La mayoría de los productores de leche en este país son muy chiquitos. O sea, el costo en términos de la canasta y de la inflación es inmenso. O resuelven eso hoy, pues yo no sé qué nos va a pasar en términos del costo de vida y de la calidad de vida de los colombianos. Doctora Cecilia López, Andrés Muñoz desde Cali nuevamente. Usted aseguró en medios de comunicación hace un par de días que la jurisdicción agraria puede disparar los conflictos violentos por la tierra. También podría volverse un tema importante para la expropiación express de estas tierras. Mire, a ver, yo aclaro, la jurisdicción agraria era fundamental. Pues si se necesitaba, y esa ley ya pasó, yo presenté la ley a la semana más o menos de haber llegado al ministerio junto con los derechos de los campesinos, que también son hoy ley. Esa jurisdicción es muy importante porque se crean jueces especializados en temas agrícolas, en temas de tierra, perdón, en general. Y eso no sucedía antes, no había jueces especializados. Entonces, con todos los conflictos de tierra que tiene Colombia, llegaban a jueces que tenían acumulados toda clase de problemas, y eso se dilataba y se dilataba y se dilataba. Tenemos problemas de tierra que se muere la gente antes de que les resuelvan su reclamación. Así que la ley de jurisdicción agraria era fundamental. Eso pasó. Después viene la ley de reglamentación, y el problema que surge es porque en vez de reportar el papel de los jueces, ahí esconden
lo que el gobierno ha tratado de hacer, y es que en vez de hacer una reforma agraria con la que yo estoy de acuerdo, por la cual yo entré a este gobierno, en vez de hacerlo por la vía del catastro, por la vía de la negociación con los propietarios de la tierra, porque el catastro les dispara el impuesto, obliga a vender la tierra, en vez de hacerlo así, que fue la razón por la cual yo entré al gobierno del presidente Petro, ahora resolvieron hacerlo por las malas. ¿Con qué? Con expropiación. Entonces, en este proyecto, usted sabe que yo renuncié cuando descubrí el artículo que iban a meter a mis espaldas, ahí sí, con Laura y Gerardo Vega de la mano, sin yo saber, un artículo en el plan de desarrollo en donde pasaban de la expropiación que está acostumbrada, que está contemplada en la ley actual, pero por la vía judicial, la querían sacar para pasarla por la vía administrativa, que es entregarle a la agencia de tierras, a una persona que decida qué tierra y a qué precio se le quita la tierra a la gente, hacer una reforma agraria a las malas. Pues eso que yo logré parar, el gobierno lo ha tratado de meter, y vuelven, y queda la sospecha que lo están metiendo en esta nueva ley que es reglamentación de la jurisdicción. Entonces el problema no es la jurisdicción, el problema es cómo están usando un proyecto de ley para entregarle a la agencia de tierras el poder de decidir sobre una cantidad de decisiones sobre la tierra, entre las cuales se cuela la expropiación, porque la ministra lo dijo, esto no se trata de expropiación express, sino de compra forzada de acuerdo a la utilidad social de la tierra. No, por Dios. Entonces, ¿para qué fortalecen a los jueces si le van a entregar a una institución administrativa, a una persona del gobierno, la posibilidad de hacer reforma agraria? Eso, si eso es lo que pretendían, eso hay que denunciarlo, porque eso en esta situación de este país, en medio de la guerra, no es la forma de hacer reforma agraria. Abandonaron la reforma agraria, que era una tranquila con los dueños de la tierra, porque tenían que pagar unos impuestos que los obligaba o a volverse productivos o a venderle al gobierno a precio de mercado la tierra, y ahí sí distribuirla, armar los campesinos, todo lo demás que implica la reforma agraria, lo cambian por lo que la misma ministra ha dicho, compra forzada, cuando no sabemos qué quiere decir utilidad social de la tierra. Claro. Entonces, si eso, o sea, no es la jurisdicción, me explico, es lo que están tratando de meter en esta norma. Sí, señora. 7-9 minutos, Ricardo Martínez. Gracias, doctora López. Yo quiero, serían muchos los temas y eso que usted está hablando es muy importante, pero desafortunadamente el tiempo es corto. Quiero regresar al tema del paro, doctora. Usted dice que el presidente no es el mismo con el que usted trabajó, y lo estamos viendo como, por ejemplo, incluso está hablando de un posible golpe de Estado y otras cosas. Quiero su lectura, doctora, si usted considera que el gobierno va a dar la mano a torcer, y si definitivamente parar, protestar, bloquear es la única manera de diálogo con este gobierno actual. No, mire, aquí tienen que ser los dos, porque ya el país está criticando a los dos, al gobierno porque no negoció, y a los transportadores porque están en una posición imposible de negociar. Los dos tienen que ceder. Mire, el país no aguanta esto. Si la economía estuviera divinamente, si la inflación fuera bajita, si tuviéramos un contexto de paz, podríamos tener más tiempos de paro, pero es que el contexto social, económico y político del país es muy difícil. El presidente tiene que ser consciente de que está en un momento complicado. Es que tener 2/3 de la población en contra del gobierno, por Dios, eso es inmanejable. Cuando nosotros estuvimos en los primeros meses, el presidente tenía 60% de apoyo, hoy tiene menos del 30%. O sea, el presidente tiene un costo inmenso, pero lo más grave es lo que está sufriendo la gente. Entonces, yo creo que hay que llamar a las dos partes. Yo siento que el gobierno empezó a ceder, y empezó a ceder, y ahora le toca a los camioneros, porque ayer ya hubo una fórmula que no aceptaron, pero ya era congelar de aquí en adelante. Ya el presidente, que empezó muy radical y muy duro, cosa muy negativa en una negociación, pobres ministros, los deja sin espacio. Ya empezó a ceder un poco, pues ahora le toca a los camioneros. Por Dios, lleguen hoy a un acuerdo. Miren lo que ustedes están sufriendo, ustedes están viendo, por ejemplo, en el Valle del Cauca, frenar la llegada a Buenaventura, reventar este país. Mire todo el departamento de Cundinamarca, mire Santander, mire parte de Antioquia. Mire, es que esto es muy grave. Sí, señora. No, ¿esto qué es?
No llegó el momento de que cedan. Yo siento que el gobierno empezó a moverse un poco, cosa que me alegro, porque el presidente empezó siendo muy radical, cosa que en este momento no le funcionó. Ya empezó a dar un paso, pero ahora le toca a los camioneros y a los transportadores, por amor de Dios, resuelvan eso hoy. El país no aguanta este paro un día más. Sí, señora. Doctora Cecilia, en estos momentos de efervescencia y calor, como dijeron hace unos años, le agradecemos que usted tenga unos minutos para compartir sus opiniones con los oyentes de ASB Noticias en el ámbito nacional. Mil gracias, muy amable, y seguimos pendientes entre todos de que esta situación mejore. ¡Feliz día! Feliz día a ustedes y muchas gracias. Bueno, son las 7 de la mañana, 12 minutos, 7 de la mañana, 12.